Ahora sí. Quería saber cómo les había resultado el práctico de sucesión. Ahí está, la cuarta. Hola. Si habían tenido problemas para resolverlo, si les había resultado fácil, digamos, o por lo menos habían podido reconocer más o menos las edades de los ecosistemas como le habíamos propuesto. ¿Cómo les resultó? Yo, por mi parte, volví a ver la clase de nuevo y ahí me ayudó un poco más a comprender. El primero me generó dudas con el tema de la edad porque, no sé, yo puse 5 o menos, pero era menos todavía, era 2 años o quizá menos, pero el resto bien. ¿Y con las lecturas leyeron, les sirvió el trabajo de Deschamps y Ochoa? ¿Llegaron a ver o no? Sí, me costó un poco leer porque está dado vuelta está escaneado y quedó dado vuelta el documento y no pude girar, así que por ese tema me costó leer, pero sí. Sí, en el original incluso está dado vuelta porque es un trabajo de una jornada, creo que la primera jornada que hizo nuestra facultad, así, ambiental y forestal, y entonces es un trabajo que está tipeado y hecho a mano, y ya el original venía girado, sí, ahora me acuerdo. Bueno, yo les cuento por ahí lo que yo vi. Yo quería saber cómo les había resultado, porque con este tema ustedes van a continuar en las clases de silvicultura, digamos, cuando inician nada más silvicultura van a volver a agarrar los temas de estructura, que era el tema anterior, de comunidades, y este tema, que es el tema de sucesión. Y entonces me interesaba que lo entiendan, porque nosotros también ahora lo dejamos y pasamos a ecosistemas. Por eso cualquier duda me parecía importante aclarar. Nosotros les dimos un trabajo comparativo, ese de Chambi Ochoa, que tiene varios ecosistemas de distintas edades, como vieron ustedes, analizados en el mismo momento, ¿no? Pero la verdad que los ecosistemas no evolucionan, o sea, la sucesión no es igual en todos los casos. O sea que por eso son edades aproximadas las que nosotros estamos hablando. A lo mejor en algún lugar donde el suelo no fue demasiado degradado, la sucesión es mucho más rápida, o en algún lugar, como encontramos nosotros investigando, en algún lugar, digamos, que haya una fuente de semilla próxima, también la sucesión es más rápida. Entonces, o en algunos lugares, por ejemplo, aparecen cierto grupo de especies que en otros lugares no aparecen, y eso tiene que ver con la disponibilidad de semilla, y además tiene que ver con la época en donde empezó la sucesión, cuáles eran los árboles o las plantas que estaban semillando en el momento que tenemos el suelo disponible. O sea, hay como un montón de factores que hacen a que las sucesiones no sean iguales, que tiendan a una mayor complejidad del ecosistema, una mayor altura, una mayor cantidad de biomasa, una mayor cantidad de especies, o sea, tienden a ese lugar, pero no son, por eso nosotros le ponemos edad aproximada. Y algunas de los puntos que ustedes, digamos, que dan facilidad para reconocer un poco el grado de evolución es la altura del dosel más digamos, del dosel total, y otro es el número de especies. A veces el ecosistema presenta, como en todos los demás parámetros, como recuperados, pero el número de especies presentes nos da la idea de que no es un ecosistema clímax, porque es lo que más tarda en recuperarse.
La cantidad de especies es lo que más tarda en recuperarse en un ecosistema. Entonces a lo mejor tenemos un área basal adecuada, a lo mejor tenemos una densidad adecuada para lo que es un ecosistema clímax, pero nos faltan especies. Tenemos 40, 50 especies en un ecosistema como el nuestro que tiene 100 especies arbóreas. Entonces eso a nosotros nos da la idea de que todavía el grado de evolución digamos, está en una etapa anterior, ¿no? A la etapa donde llega el clímax. Bueno, eso para aclarar el primer punto que era el tema de las edades. El segundo punto, que era el cuadro, que ustedes, digamos, en los dos casos, ponen los parámetros que, muchos de los parámetros que hacen falta para esa diferenciación que nosotros hacemos entre ecosistemas pioneros, intermedios y ya avanzados. Lo que me faltó ver es que ustedes diferenciaran que esa era una sucesión primaria. Yo les había puesto en el texto que era una sucesión primaria, no secundaria, como las que estábamos viendo, porque el primer ejemplo hablaba de 3 o de 4 situaciones, pero de sucesiones secundarias. En cambio, el primero yo les puse que hagan ese cuadro en base a una sucesión primaria. Entonces lo que me faltó un poco fue esa gran etapa que aparece al principio, que es la formación de suelo, digamos, donde ustedes no ponen nada con respecto a esto, ya empiezan directamente de la materia orgánica en la pionera y de, bueno, eso es lo que encontré, digamos, como que quería saber, por eso quería preguntarles si quedó clara la diferenciación entre lo que es una sucesión primaria y una sucesión secundaria. Que me digan si para ustedes está claro este tema. ¿Tienen clara la diferencia entre una sucesión primaria y una secundaria? Bueno, nosotras en nuestro trabajo pusimos ahí algo sobre el suelo, pero pusimos que en la primera etapa, en la pionera, era pedregoso, después en la intermedia era poco profundo y en clímax era profundo. Yo por mi parte sí entendí, porque volví a ver la clase y bueno. Perfecto, no, yo quería saber eso nomás, si había quedado claro la diferencia entre que tiene toda esa etapa larguísima de formación de suelo, una sucesión primaria con respecto a una secundaria que ya empieza, por más que a veces el suelo no esté en las mejores condiciones, sino que esté degradado después de un uso a lo mejor de agricultura, de un uso intensivo, de todas maneras ya tiene superada una primera etapa muy larga. Bueno, eso es lo que yo vi en general, pero bueno, les marqué en cada una de las correcciones más o menos lo que había uno de los cuadros que tiene un montón de observaciones, pero no era que estaban mal, eran aclaraciones, digamos, que para completar, para que a ustedes les quede completo, porque después ustedes estudian, cuando estudian para los parciales de los prácticos, digamos, para que les quede completo el material. Pero no era que estaba, uno de los cuadros que tiene muchas observaciones no estaba mal, pero tenía aclaraciones. Bueno. Ahora tendríamos que avanzar con el próximo tema, por eso les preguntaba si quedaba claro su sesión, porque nos íbamos al tema de ecosistemas. Y bueno, aclarado esto, no sé si tengo la posibilidad de compartir pantalla. Sí, debería. ¿Sí? ¿Puede? Sí, está habilitado.
No sé qué pasó, ¿ustedes ven? Sí, vemos pero chiquito. O sea, faltaría agrandar. A ver, voy a compartir de vuelta. Ahora sí. Ahí se ve bien. Sí. Bueno, ahora con este tema de ecosistemas es un tema un poco que integra todo lo que veníamos dando, porque si ustedes recuerdan cómo empezamos las clases en las primeras clases de ecología, que hablábamos más de factores abióticos, bióticos, y después empezamos a hablar de poblaciones, comunidades. Acá estamos hablando de ecosistemas, y ecosistemas es el tema, digamos, que de alguna manera incluye la parte abiótica y la biótica, funcionando de una manera que, que resuelve un poco lo que estudia la ecología. Entonces acá hay algunas definiciones que son como un poco más detalladas sobre lo que es ecosistema. Bueno, esta primera dice sistema biológico funcional formado por una comunidad de un área determinada y su medio, estableciéndose de forma necesaria entre los organismos y el medio abiótico un flujo de intercambio de materia y energía. Esto es lo que vamos a ver hoy, cómo es el flujo ese de intercambio de la materia y de la energía dentro del ecosistema, que es de alguna manera lo que estudia la ecología, ¿no es cierto? O sea, el estudio de la ecología está basado en el estudio de estos ecosistemas. Acá hay una parte que habla de los componentes del ecosistema, que bueno, que la vamos a pasar porque ustedes la conocen, es una clasificación. En realidad los ecosistemas clasifican sus componentes en factores abióticos y bióticos, u organismos vivos, y después en autótrofos y heterótrofos, pero son, digamos, clasificaciones para que ahora, cuando nosotros trabajemos con los flujos, sepamos cuáles son los componentes dentro de los ecosistemas y las funciones que tienen estos componentes dentro del ecosistema. Dentro de estos componentes aparecen los descomponedores, que son una etapa muy importante, sobre todo del flujo de la materia, que bueno, que vamos a ver de qué manera funcionan, o sea, cuál es la función que tienen en estos flujos. El flujo de la energía, a este no le llamamos ciclo, sino le llamamos flujo, porque la energía se recibe, transita dentro del ecosistema y después se va perdiendo a lo largo de las sucesivas transformaciones que tiene la energía dentro del ecosistema, y necesitamos volver a recibir energía a diario. Por eso, para el funcionamiento de los ecosistemas, nosotros necesitamos una fuente de energía permanente. ¿Por qué? Porque en las sucesivas transformaciones vamos perdiendo energía. ¿Y cuál les parece que es la fuente de energía de nuestros ecosistemas que necesitamos a diario? ¿Dónde empieza el flujo de la energía? ¿De dónde obtienen la energía los ecosistemas? La energía solar, ¿puede ser? Claro, con la luz del sol. O sea, nosotros no tenemos la energía a partir de la luz del sol y la necesitamos recibir todos los días, la energía esta de la luz del sol. ¿Por qué? Porque los ecosistemas tienen capacidad de transformar la energía, pero no tienen la capacidad de generar energía. Porque, como estábamos hablando de energía, vamos a ver, nosotros vamos a hablar un poquito y vamos a relacionar acá en el estudio de ecosistemas con las leyes de la termodinámica.
¿Qué dice la primera ley de la termodinámica que habla de la energía? ¿Se acuerdan? ¿Ustedes ya tuvieron termodinámica? Bueno, esta es la ley que dice que la energía no se crea, sí se transforma, digamos, pero no se crea ni se destruye, digamos. Esta es como la ley básica de la energía, por eso nosotros necesitamos reingreso permanente de la energía, porque el ser humano no puede crear la energía, ¿no? Y también nosotros vamos a estudiar, que nos interesa bastante, la segunda ley de la termodinámica, que dice que en cada transformación, cuando la energía se transforma, tenemos una pérdida, ¿no? Lo que nos queda es más concentrado, pero en el pasaje de una energía a otro tipo de energía, por ejemplo, de energía lumínica a energía química, cuando existe esta transformación, tenemos una pérdida de energía. Por eso nos va quedando menos cantidad, pero esta cantidad menor es de mayor calidad, porque es energía más concentrada. Entonces, si nos vamos para atrás, nosotros decíamos que la transferencia energética comienza con la luz del sol, como decían ustedes, y los únicos organismos que pueden captar la energía de la luz del sol, ¿quiénes son? ¿Quiénes hacen esa captación de la energía? Las plantas. Las plantas verdes, digamos, el proceso de fotosíntesis es el proceso por el cual nosotros podemos captar la energía y transformar esa energía lumínica en energía química. Entonces, ahí continúa, o sea, la transferencia energética empieza con la luz del sol, continúa con los autótrofos, que son quienes fijan la luz solar. Y luego, si nosotros pensamos en la cadena trófica, el sol, los productores, digamos, que lo captan, y los consumidores primarios son los primeros que tienen posibilidad de realizar otra transformación, que es la energía que está en los productores pasa a ser otro tipo de energía de los consumidores. ¿Qué características tiene? Como dijimos antes, es menos cantidad, pero es mayor calidad. ¿Y cómo nosotros podemos pensar o darnos cuenta de que es de mayor calidad? Porque nosotros, por ejemplo, si en el mediodía comemos 200 gramos o 300 gramos de lechuga, una ensalada de lechuga, que serían los productores, la planta, dentro de un rato o dentro de una hora nosotros tenemos hambre. Pero si nosotros consumimos un churrasco de 250 gramos, que proviene de un consumidor herbívoro, ¿no? Que es la vaca, entonces nosotros con esa energía estamos más tiempo, o sea, volvemos a tener hambre en vez de a las 2 horas, a las 4, a las 5. ¿Por qué? Porque esa era energía concentrada con respecto a la de los productores. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nos sirve para hacer más trabajo útil, ¿sí? O sea, nos dura más tiempo. Nosotros estamos más tiempo activos, más tiempo pudiendo consumir esta energía, consumiendo la energía de herbívoro, podemos durar más tiempo activos, digamos. Y si nos vamos a los consumidores secundarios, que son los carnívoros, López Cristóbal ha empezado la función de compartir las ondas. yo estoy escuchando la voz de alguien, no sé si es una pregunta. Sí, es Juan que recién que entró, digamos. Ahí ya está sin audio. Bien. Perfecto. Los consumidores secundarios entonces serían los que tienen energía más concentrada todavía, que son los que consumen a los primarios.
Ahora lo que le falta por ahí a este cuadro, que sí aparece en este esquema, es que cada vez que la energía se transforma hay una pérdida, que acá, por ejemplo, está marcada con estas flechas que dicen respiración. Digamos, mediante la respiración, nosotros perdemos parte de la energía que habíamos captado. Por eso decíamos que cada vez nos va quedando menos cantidad de energía. Sí mayor calidad, pero menos cantidad de energía. Y entonces, como la cantidad va siendo cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor, necesitamos recibir de vuelta de la luz del sol nueva cantidad de energía para que funcionen los ecosistemas. Sí, este es el proceso, lo que nosotros llamamos el flujo de la energía en los ecosistemas. Cuanto más largo es el ecosistema, entonces nosotros encontramos que más posibilidades de sostener la energía dentro tienen estos ecosistemas. Y cuando son más cortitos, por ejemplo, si nosotros dijéramos un ecosistema que tiene pasto y vaca, y listo, entonces es como que la energía no está contenida en ese ecosistema mucho tiempo. ¿Sí? La recibe, la usa, la come la vaca se va a alimentar al ser humano. Son cadenas cortas. Las cadenas cortas como que sostienen poca energía en los ecosistemas. En cambio, en los bosques, que hay cadenas tróficas mucho más complicadas, digamos, estructuras de un montón de organismos que aprovechan esta energía, en este tipo de ecosistemas hay mucha más energía concentrada en los ecosistemas. Bueno. Ustedes esto nosotros lo dejamos en el aula y ustedes lo van a ir repasando, pero es lo que estuvimos hablando recién. Y ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el ciclo de la materia, porque en la materia sí se puede hablar de ciclo. ¿Por qué? Porque empieza, pero puede volver el mismo elemento al ciclo. Entonces, otra vez, cuando estamos hablando de quiénes son los únicos formadores de materia en la naturaleza, ¿quiénes son? Cuéntenme, ¿quiénes producen la materia en los ecosistemas? ¿Quiénes son los únicos productores de materia en los ecosistemas? Las plantas pueden ser. Claro, las plantas verdes son las únicas que a través del proceso de fotosíntesis y con la luz del sol pueden producir materia. Son los únicos productores. Todos los demás vivimos de ellos, somos los consumidores. O sea, los únicos, por eso nosotros decimos que cuando o sea, el área para producción de alimentos tiene que ser importante porque de él se alimentan todas las demás partes de la cadena de consumidores, ¿no? Cuando nosotros reducimos las áreas productivas, reducimos toda la cadena, porque ahí comienza la cadena trófica. Comienza en las plantas verdes, o en las algas verdes, o en el plancton verde, o en quien hace fotosíntesis. Esos son los únicos productores de la naturaleza. ¿Y acá qué sucede? O sea, hay dos posibilidades. Nosotros tenemos una cantidad de producción de planta verde y tenemos dos posibilidades. Que las plantas verdes sean consumidas, ¿por quién? Por algún consumidor primario, que en este caso está puesta una langosta. O, ¿qué pasa con la materia? ¿Qué les parece que pasa con la materia que no es consumida? Que no es consumida por consumidores primarios. ¿Qué sucede? O sea, por ejemplo, ¿todo el pasto que se produce es comido por un herbívoro? ¿O todo degrada. y se muere y se degrada? Digamos,
hay una parte entonces de la materia que va por la cadena trófica, que es la cadena de los elementos vivos, y hay otra parte de la, digamos, de toda la producción que va por la cadena que nosotros llamamos detrítica, y la cadena detrítica es la cadena de la materia orgánica muerta. Y si nosotros pensamos en las proporciones, ¿cuál le parece que va más por la cadena trófica o más por la cadena detrítica? ¿Cuánto les parece que, más o menos, para tener una idea, cuánta materia orgánica la comen los herbívoros o cuánta materia orgánica se muere? ¿Cuál es mayor? ¿El flujo por dónde es mayor? Creería que es mayor la cantidad que se muere y se... Es mucho mayor. Casi un 90% transcurre por la cadena detrítica y el 10%, del 5 al 10% por la cadena trófica. Entonces la mayoría de lo producido muere, se degrada, entra a formar parte de la cadena de los descomponedores, donde tenemos varios, en general son microorganismos que cumplen las funciones, primero de degradar la materia orgánica, y después de llevarla a los mineralizadores, de llevarla a elementos simples que ya son inorgánicos, o sea, los llevan de orgánico a inorgánico. Queda en el suelo como inorgánico, otra vez junto con el agua es absorbido por la planta como savia bruta y vuelve al ecosistema. Digamos, esto sería un ciclo cerrado, por eso digo que en este caso sí se puede hablar de ciclo, se habla de flujo o de ciclo, pero es un ciclo cerrado, no siendo que alguno de estos eslabones intermedios sea parte de la producción humana. Por ejemplo, si nosotros decimos que al pasto se lo come la vaca, pero nosotros la vaca la quitamos, no la dejamos que muera en el lugar, entonces los nutrientes los llevamos como a otra parte. Y entonces ya el ciclo no es el mismo. Y todas estas alteraciones en los ciclos de los nutrientes están relacionados al tema que va a tratar Juan dentro de un ratito, que es el manejo sustentable. O sea, ¿por qué un manejo no es sustentable? Y porque en algún lado nosotros cortamos este ciclo y entonces dejamos de tener nutrientes en el suelo y entonces para producir no nos queda otra cosa que usar un fertilizante químico y que volver a ponerle al suelo los nutrientes que nos llevamos. Entonces, cuando nosotros hablamos de manejo sustentable, hablamos también de cuidar estos ciclos. ¿Para qué? Para que el ser humano no tenga que estar haciendo un aporte externo para que los ecosistemas funcionen. El manejo sustentable plantea una manera de producción que cuide los ecosistemas para que funcionen naturalmente sin lo que en ecología llamamos subsidios. Subsidio sería tener que agregarle fertilizantes, tener que agregarle agua, tener que agregarle luz, esos son todos subsidios. Los subsidios cuestan dinero y cuestan recursos y lo hacen al sistema poco sustentable. Entonces cuando nosotros, por ejemplo, si nosotros agarramos y cortamos la selva y plantamos soja, y nosotros todos los años nos llevamos los porotos de soja y la producción de la soja, le estamos llevando todos los nutrientes a otra parte, y de repente el suelo se queda sin nada. Es solamente un soporte físico. En vez de cumplir la función de alimentar a la planta, solamente la sostiene físicamente. Entonces, por eso este tema es tan interesante de analizar cómo es el ciclo natural y cómo nosotros variamos los ciclos naturales y hacemos que las producciones no sean sustentables. Bueno, acá están como los dos ciclos unidos en un ecosistema un poco más largo y les va
de alguna manera contando cómo funcionan dentro del ciclo, o sea, cada uno de los componentes, cuál es la función que cumple dentro de este ciclo para que el ecosistema funcione de manera completa, ¿no? Para que sea sustentable la materia. Bueno, todo esto que yo les dije queda a disposición en el Power que les vamos a dejar en el aula virtual. Ahí había un tema más que era el de, dentro de las últimas diapositivas, estaba un tema de ecosistemas, que es estabilidad de los ecosistemas, y ese se los voy a dejar para que investiguen un poquito ustedes. Es una de las preguntas del práctico. La última pregunta del práctico dice qué tipos de estabilidad existen en los ecosistemas. Entonces, para que ustedes investiguen qué es resistencia, qué es resiliencia, qué es estabilidad global, qué es estabilidad local, para que investiguen eso y después traten de decir en nuestro selva misionera qué tipo de estabilidad tiene nuestra selva misionera. Bueno, me dicen si se entendió, si quedó alguna duda, así seguimos con lo de manejo sustentable. Y después les mostramos un poquito el práctico, que otra vez es para el lunes que viene, porque este tema se resuelve esta semana y ya la semana que viene arranca regiones fitogeográficas e impacto ambiental. Entonces, si queda alguna duda de esto que yo quería explicarles, sobre todo que era lo del flujo de la energía y el ciclo de la materia, me dicen si se entendió o volvemos con algo. Por mi parte se entendió. No sé si con el práctico por ahí surgen nuevas dudas, pero por el momento bien. Sí, profe, se entendió bastante bien. Bueno, hay nosotros les vamos a dar para leer en el práctico una nota que habla de los restos que no sobran en el bosque, dice, habla justamente de todo el reciclaje de nutrientes que existen en distintos tipos de bosque, ¿no? En un bosque nativo y en un bosque implantado. Para que ustedes tengan idea de cómo funciona este ciclo, que a veces uno dice la materia orgánica parece ser algo que no sirve para nada, y sin embargo cuál es la función que cumple en el ecosistema del bosque sobre el ciclo de la materia, que está bien interesante. Bueno, eso queda para resolver en el práctico. Y bueno, ahora los dejo con Juan Perier, que les va a hablar un poco de manejo sustentable, que era el otro tema relacionado con... Hola, ¿se escucha? Chicos, ¿se escucha? Sí, Juan. Sí, se escucha bien. Bueno. Bueno, buen día ante todo, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bien. Bueno, el tema de desarrollo sustentable, que tiene mucha relación con lo que dio Lidia. Hay varias, cuando vayan a los libros, van a ver que hay varias definiciones. No hace falta que sepan definir, sino que sepan entender. Cubrir las necesidades de desarrollo del presente sin comprometer las del futuro para satisfacer los propios. ¿Qué quiere decir eso? En otras palabras, un ambiente que produce alimentos para cierta cantidad de personas tiene que ser a perpetuidad. Bueno, que en la práctica no pasa eso por el mal uso, por malas técnicas o mal comprensión de lo que es la sustentabilidad. Bueno, acá hay Malthus, por ejemplo, pero ya fíjense cómo fue preocupación del hombre. En 1798 ya dice: mientras la población crece en forma geométrica, la producción de bienes aumenta en forma aritmética. Cuando dijo esto Malthus, en la Tierra no alcanzábamos a los 600 millones de habitantes. No alcanzábamos a los 600 millones de habitantes. Hoy son
10 veces más, hablando por lo bajo, nadie tiene el dato justo, pero se habla de 6.000 millones, de 6.300, en la cumbre que se está abriendo sobre el cambio climático, ya se habla de 6.800 millones. Bueno, y la pregunta y la inquietud que queda hacia ustedes, que son futuros dirigentes, futuros manejadores de los recursos naturales, es cómo hacemos para que alcance para todos. Cuando decimos alcance para todos, es alcance para nosotros, para todos los que poblamos esta tierra generosa y que se va agotando. O sea, cuando decimos se va agotando, lo hacemos mirando las encuestas, mirando los trabajos de otra gente que estudia más que nosotros la sustentabilidad. Por ejemplo, acá muy clara el gráfico este donde producción y población, que la población está superando la producción. La producción, fíjense la curva, esta línea, y la población supera la cantidad de habitantes, hasta incluso se puede decir por uso de calorías, por uso de alimentos, es superior a la producción. Ahora, ¿qué pasa? Eso, chicos, esa curva es contemporánea. ¿Cómo será ahora? Porque esto acá, donde indica la población, indica la producción, eso va cambiando, es cambiante. La producción del suelo ya, y ahora le quiero decir algo que se está tratando justamente en la reunión de Roma esta, en lo que hace a la producción del suelo. La producción del suelo. Se está hablando de algo nuevo, novísimo, de eliminar el apego de árboles en todos los bosques de todos aquellos los países que están conferenciando ahora en Roma. Y nuestro país firmó esa declaración, que para el 2030, fíjense, para el 2030 no se van a poder cortar más árboles de la cero emisiones. Bueno, pero vos estás pensando el 2030 cuando faltan 10 años. Bueno, pero si sacamos 1.000 hectáreas por año, son 10.000 hectáreas menos. No afectaría a nuestra ecorregión, no afectaría. Pero todo eso es teoría, ¿no? Cuando ustedes lean, cuando ustedes se enteran, cuando leen las notas que a veces yo les dejo, eso es todo, hasta ahora es teoría, ¿no? Pero son buenas intenciones y la preocupación no es solo de los ecologistas, ni de nosotros, los profesores, ni de los investigadores. Es la población de la humanidad en su conjunto. Que la población, y no hay forma, o sea, no hay forma inteligente de detener esa curva. Esa curva va creciendo y va creciendo y va a seguir, y cuando cuando tengamos una más actualizada, vamos a ver que la línea roja, que me parece bueno el color porque te indica la peligrosidad de que siga en aumento, va a seguir para arriba. Y en este tema de la producción, población y sustentabilidad, lo que se habla es de que este cambio climático va a hacer perder superficies, suelos productivos de alimentos. Va a ser el aumento del nivel del mar, va a inundar ciertos ambientes productores también, no de alimentos o de bienestar, el aumento de la lluvia y la seca, aumento de lluvia donde ya llovía y más seca en aquellos lugares de escasa, donde el balance hídrico es menor. Bueno, todo eso tiene que ver directamente con la población y la producción. Y, para no ir tan lejos, nosotros tenemos una pampa húmeda productora de alimentos. Y siempre van a escuchar, o nos van a escuchar, que la pampa húmeda, que Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, todo Entre Ríos, parte de Santa Fe, toda Santa Fe, bueno, es productora, una de las praderas más ricas de la tierra, junto con otra obviamente, productora de alimentos. Bueno, pero cuando lean alguna nota van a ver que la producción de soja, maíz, trigo, centeno y cebada, que son los alimentos, disminuye el quilaje por hectárea. Disminuye, ¿por qué? Porque la tierra se va agotando, como le decía, la soja, el potasio que tiene la semilla, se va con la semilla, no queda en la tierra. El suelo no es rico en potasio, ese, el de la pampa húmeda, sí, pero el nuestro, por ejemplo, el de Misiones es escaso, es bajísimo en porcentaje, en partes por mil que tiene el potasio. Entonces, al hacer una plantación, una cosecha y una exportación,
se exporta el producto y con ello va el producto. En este caso el fósforo. El fósforo se va con la semilla, no quedan en la planta. Bueno, ¿cómo se hace? ¿Cómo haremos ustedes y nosotros para que esta curva no genere conflictos sociales y preocupantes y solidarios a corto plazo? Cuando digo a corto plazo, un plazo de 10 años. Y que no es para la humanidad 10 años, no es absolutamente nada. Las primeras curvas y las primeras definiciones que se hicieron hace siglos, 2 siglos atrás, y hoy tienen plena vigencia. La primera ley con la cual empezamos esta clase, la de Malthus, tiene de 1700 y tiene vigencia, plena vigencia. Bueno, vamos a ver otro grafiquito que puede... Una cosita, Juan, ¿me puedo meter un segundito? Esa curva, donde chocan las dos curvas, nos estaría diciendo que la población mundial se va a morir de hambre. Eso es lo que dice esa curva. Que si nosotros continuamos con la manera de producción que tenemos ahora y el aumento poblacional de la Tierra, va a llegar un momento que la Tierra no va a tener capacidad para alimentar a la población que tiene encima. Entonces, bueno, esto se dijo hace mucho, como dice Juan, en 1700 y pico, ya estaban viendo, si nosotros seguimos con esta tendencia, decían ellos, ¿qué va a pasar? Que la población se va a morir de hambre. Entonces se pueden tomar distintas decisiones. O uno puede decir, vamos a cortar el crecimiento poblacional, como tratando de que los países que más crecen dejen de crecer, no tengan hijos, no tengan tanta descendencia, que vimos nosotros en el parcial, por ejemplo. Yo les preguntaba eso, les preguntábamos qué era lo que pasaba, y estábamos viendo que a pesar de que descendió el crecimiento, las tasas todavía son muy altas. O sea, eso no está sucediendo, quiero decir. Y lo otro era aumentar la producción, aumentar la productividad de la tierra. Y si, como decía Juan, con el cambio climático muchas tierras salen de la posibilidad de cultivo, entonces estamos complicados. Pero eso es lo que indica, lo que les quería decir es que el lugar donde se chocan las dos curvas nos estaría diciendo que hasta ahí es la capacidad portante de nuestro planeta. Hasta ahí podemos alimentar, más no. Claro. ¿Sí? Claro, pero Lidia, hay una corriente de pensamiento que habla que el hecho de que no alcance alimentos para todos, la mortandad va a aumentar y es una forma natural de que no el nivel poblacional no aumente. Es una corriente, una opinión bastante egoísta, decir, bueno, la gente se muere, no tiene para comer. Bueno, es una forma en que, como los animales, me parece, pero no somos, bueno, son ideas y es bueno saberlo, ¿no? Pero hay otro aspecto, chicos, que yo le he hablado de la pampa húmeda. La pampa húmeda, cuando escuchamos algunos mensajes, algunos discursos que dicen, tiene la capacidad de alimento para 100 millones de personas. Si ustedes hacen un cálculo, una regla de 3 simple, si vos consumís 1 millón de proteínas por año y una hectárea te produce 100 millones, en la pampa húmeda estoy hablando, pueden comer 100 personas en una hectárea. Pero eso es un número matemático, ¿no? Es un número matemático que no se da. Pero, o sea, también está la distribución, ahí hay otro problema, la distribución de los alimentos. Hay pueblos que, bueno, tienen necesidades básicas insatisfechas, son millones, y lugares como la pampa húmeda, productora de alimentos que no es explotada inteligentemente para que produzca. Bueno, lo que pasa es que cuando produce, el que necesita no tiene para adquirir esos productos. Porque si la falta de alimentos, vos vas a un supermercado y tenés todo, tenés que tener el dinero para comprar. Y lo mismo pasa con las grandes producciones. La pampa húmeda, estoy hablando como ejemplo, productora de alimentos, y produce, y puede producir más, y con pocos elementos químicos, con pocas inyecciones químicas para que sea un producto de mejor calidad. No, el suelo es un suelo bendecido, un suelo de una riqueza de materia orgánica. Pero estoy hablando de proteínico, ¿no? Después estarían los alimentos rojos, las carnes rojas, que es otra historia. O sea, hay ambientes que pueden producir, pero no hay quien los compre. Los pueblos, como ven las documentales, los pueblos del sudoeste asiático, el pueblo de África, que
que tienen problemas de alimentación, por no decir de hambre, porque queda feo, pero tienen problemas de alimentación. ¿Cómo puede ser que tengan problemas de alimentación cuando hay zonas del planeta que es productora, en el que sobra la producción? Bueno, pero ahí aparece una palabra que un poco a veces molesta, que es el tema de la distribución. ¿Quién tiene y quién puede adquirir esos productos? Bueno, esa es una pregunta más filosófica, pero es bueno pensar que alimentos hay, la gente que necesita no la puede adquirir. Eso dejo para una pregunta que le voy a hacer después. Bueno, la próxima, por favor. Ley de productividad marginal creciente. No, lo que decía que después de esa presión tan fea de Malthus, de que nos íbamos a morir de hambre, en la década del 60 y 70, un poquito antes, empieza a aparecer que el ser humano encuentra la manera de producir un poco más. O sea, en la misma superficie de terreno aparece los fertilizantes, aparece la maquinaria agrícola, aparecen un montón de cosas que hace que el ser humano pueda crecer la productividad en una hectárea. Entonces, lo que empiezan a decir, en esta época que se llama optimismo tecnológico, empiezan a decir, el ser humano no va a tener problema con la alimentación. ¿Por qué? Porque va a producir mucho más por hectárea. ¿Por qué? Porque ahora tiene maquinarias, porque ahora tiene fertilizantes, pero todo esto de la maquinaria, del fertilizante, del paquete tecnológico que aumentó realmente mucho la productividad de cada hectárea de terreno, trae problemas ambientales. Y eso es lo que dice al final de la diapositiva, que recién en la década del 60 al 70 se comienza a detectar las secuelas negativas del crecimiento económico. O sea, se creció, pero con un costo ambiental alto. Claro, Lidia, sumando un poquito, aportando algo a lo que vos decís, una hectárea de maíz en Misiones te da 4 o 5 mil kilos, una hectárea en la Pampa Húmeda te da 12 o 14 mil. Bueno, ese es otro dilema, de decir, bueno, vamos a producir acá, vamos a eliminar el monte nativo para producir maíz, y eso es creo que no está bien, porque una transformación que no tiene un rinde, tenés que, como decir, inyectarle fertilizante para que dé una producción mayor. Eso va a ser imposible competir con aquellos lugares de Santa Fe, Córdoba, que producen entre 10 y 12 mil kilos por hectárea, con el 30% de lo que producimos nosotros, ¿no? Todas esas incógnitas es producto del estudio y de la participación, porque no hay eso, no va a venir alguien que tenga la idea justa para decir el proceso de producción de alimentos se hace de esta manera. Pero está la parte económica, que por ejemplo en el caso nuestro de Argentina, con 52 millones de toneladas de soja a $400 la tonelada, el ingreso de divisas es extraordinario. Y cuando se habla de eso, hablar de sustentabilidad es medio que no coincide en la discusión, ¿no? Cuando aparece la parte económica, porque los suelos de Misiones, con esa producción, si vos le inyectás agroquímico, obviamente va a producir más. Pero ¿qué pasa con ese suelo cuando se empieza a agotar? Todo eso yo creo que es la discusión del futuro, ¿no? Ayer decían los que están reunidos ahí en Roma, que la producción de alimentos hoy es un grave problema. Y de ahí saltan otros que dicen, no, la distribución de alimentos. Bueno, esa es otra discusión, pero tiene que ver con la curva inicial de esta norma. Vamos a ver otra Filmina. Bueno, la problema gana por agotamiento de los recursos naturales, caída de la producción y contaminación ambiental. Ahí aparece otra vez el tema de contaminación ambiental, aparece en todos los procesos, en todas las definiciones, en todos los proyectos, ¿no? Países pobres, yo diría que son empobrecidos, porque hay países africanos con un índice de mortalidad infantil, de desnutrición infantil, muy alto, pero son ricos en otras materias, en otra producción de otros elementos minerales, a veces, que son exportados y van a los países ricos. Bueno, es otra discusión, pero que está latente. ¿Por qué está latente?
porque hay alimento para todos. Hasta ahora, si esa curva no se va muy para arriba, el alimento va a alcanzar para todos. Pero aparece la parte de la distribución. La distribución. Nosotros, como clase social, digamos, no digo acomodada, pero que podemos estudiar, tenemos acceso a los alimentos, pero pensar en aquellos sectores de la sociedad que están pasando mal y que eso se va a ir agravando a medida que esa curva lo está indicando. No es una cosa, no es una casualidad, es una cosa matemática y ideológica también. La otra. Porque acá dice, los modelos de actividad humana no cambian, la ciencia y tecnología podrían verse incapacitadas para evitar una irreversible degradación del ambiente. O sea, hay todo el apoyo, todas las dudas, todos los problemas de estas características tienen que ver con el estudio y la capacitación. Pero hay una corriente que dice, ¿por qué el parque chaqueño, por ejemplo, se está transformando en plantaciones de soja? Ayer hablaba con un productor de la zona y me decía, ahí es la soja y el algodón. La soja y el algodón. Apenas estén dadas las condiciones de humedad, salen a sembrar miles de hectáreas. Y bueno, y donde había un ambiente, una ecorregión de árboles de 25, 27, 30 metros y una gran biodiversidad, aparece un monocultivo. Bueno, y ahí es la pregunta que yo les haría al final de la clase, es ¿qué opinión le pide a usted o le parece de que transformar un ecosistema con especies vegetales de una gran biodiversidad, dos cosas, de gran biodiversidad y de altura de 16, 18, 20, el parque chaqueño con un monocultivo. Biodiversidad no contra monocultivo, es la realidad. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? No digo a corto plazo, porque la naturaleza tarda un tiempo en responder. ¿Qué va a pasar en ese ambiente? Que antiguamente había grandes selvas, húmedas, semihúmedas y secas, y que hoy se encuentran sembradas y es irreversible. La producción del monocultivo de soja y algodón en el Chaco santiagueño, es irreversible. Es irreversible porque te dicen los gobernantes, es el ingreso que tenemos en la exportación. Bueno, ¿a costa de qué? Del deterioro de los ecosistemas. ¿Qué va a pasar con el tiempo? Bueno, eso no, yo no daría una opinión, ¿no? Pero estamos cambiando. ¿Qué distinto? Por ejemplo, la zona de corriente, los productores dicen, no, pero acá cambiamos un pastizal que tiene 25, 30 centímetros de altura por una planta de soja o de maíz que tiene la misma o más altura. Ahí no hay problema, no habría. Todo el mundo dice, no habría problema para producir alimentos en ese ambiente. Pero nuestro ecosistema de la selva misionera, el ecosistema que vamos a ver la semana que viene, de la ecorregión del Chaco, Santiago y Formosa, es otra historia. Es otra historia que se está dando. Se están cambiando cambia no solo la biodiversidad, cambia la biodiversidad animal también. Aparecen animales nuevos, otros se retraen a sus ambientes más naturales, más propios de su especie, y otros aparecen como tienes las zonas de laguna, que aparecen cosas que antes no había, ¿no? Justamente por esa cuestión de la transformación de los ambientes. Y la sustentabilidad. Lidia, ¿querés explicar este triángulo que estudio, esta imagen? Es buenísima, es clara. Yo no veo... Bueno, en realidad lo que está explicando ahí es que con todo esto que estábamos diciendo de los modelos de crecimiento que no ayudan a la sustentabilidad, el ser humano desde hace rato que se está planteando lo que es el desarrollo sustentable. No es que lo estamos logrando, pero nos estamos planteando que el desarrollo, como viene siendo, nos va a llevar a un colapso ambiental irreversible. Entonces, el ser humano se imagina que hay otra manera de producción, que es la sustentabilidad, que está basada como en tres
en tres patas fundamentales, que serían que la ecología, la economía y la parte social tienen que tener un cierto equilibrio. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros producimos, tiene que ser ecológicamente amigable, quiere decir, no tenemos que arruinar el ecosistema sobre el que estamos produciendo. Pero también tiene que dar una renta económica, porque si no, ¿para qué producimos? O sea, producimos también para que quien produce saque ganancia. Pero tampoco tenemos que descuidar lo social, que sería que la gente tenga condiciones de vida adecuadas. Por ejemplo, no sé, nosotros nos imaginamos en la yerba que transportan a la gente arriba de los raídos de yerba en condiciones infrahumanas, que trabajan niños, que bueno, todo eso no debería, o sea, nosotros, el desarrollo sustentable implica un compromiso distinto, un compromiso con lo económico, con lo social y con lo ecológico. Si hay un desequilibrio en una de estas tres patas que tiene la sustentabilidad, entonces ya el manejo dejaría de ser sustentable. Si nosotros decimos solamente cuidamos lo ecológico, no es sustentable. Si solamente cuidamos lo económico, que es bastante común, tampoco es sustentable, y si solo cuidamos lo social, tampoco. Tiene que haber un equilibrio entre estas tres patas de la sustentabilidad. Y bueno, y es como un nuevo paradigma, un desafío que tiene el ser humano de producir de otra manera. A lo mejor no ganando tanto, pero sí distribuyendo con la gente que trabaja, a lo mejor no ganando tanto y no sacando tanta cantidad de producto que arruina el suelo y el agua, digamos, y hay que tratar con agroquímicos. Bueno, el desarrollo sustentable implica un compromiso con los seres humanos, un compromiso con el ambiente. Y es bastante difícil llegar pero por lo menos el ser humano se está planteando tender a la sustentabilidad de los ecosistemas que manejamos, ¿no? De los sistemas donde nosotros producimos. Claro, pero hay no es una teoría, es un punto de vista, digamos que filosófico, donde habla de que el hombre va a reaccionar antes de que pase todo esto. El hombre tiene la inteligencia suficiente para reaccionar y que no haya problemas ni en lo económico, ni en lo social, ni en lo ecológico. O sea, tenemos la posibilidad, tenemos el conocimiento, tenemos la posibilidad de pensar y de ver la realidad. Pero bueno, no sé cómo se hace. O sea, el hombre, dicen ahí, no, el hombre va a reaccionar, el hombre como el hombre y la mujer, obviamente, todos van a reaccionar de una forma de que esto no pase, que no llegue a la crisis ni en lo económico, ni en lo social, ni en lo ecológico, ¿no? Que cuidemos ambas partes, el que produce quiere ganar, el que tiene hambre quiere comer, y el que es ecologista o aún quiere cuidar el ambiente. Es una complejidad de opiniones, pero que en su conjunto hacen a ese gráfico que vos explicaste. Me parece que por ahí pasaría, o nos estamos acercando a una opinión inteligente, ¿no? Que gobiernen los que saben, por ahí puede ser una. Bueno, hay otra. Sí. Por ejemplo, en el Parque Chaqueño, ahí se habla de la producción de leña y carbón, y la crisis pasa por ahí, se saca, y el hambre, o sea, el subdesarrollo tiene una pobreza, una línea de pobreza bastante, donde están todos dando vueltas, por lo menos en esa zona, ¿no? Y bueno, porque otra cosa, yo planteo como idea, en la selva misionera se sacan los montes de gran diámetro, se sacan lo que queda abajo, y después aparece el carbón. ¿Eso hasta cuándo va a ser? Eso es un mal manejo del recurso, pero genera ingresos, poco ingresos, porque el carbón una cosa, no tiene un valor agregado tan alto. Y bueno, ¿cómo se hace con todo eso? Bueno, yo creo que tenemos la posibilidad de resolver. ¿Cómo se hace el manejo de las costas del mar, por ejemplo? Vemos todos los días en los documentales la cantidad de residuos que dejan las personas. Y bueno,
también eso, aparecen animales a veces que enfermos, muertos, en algunos casos, en los documentales donde aparece que le sacan las bolsitas de plástico, ¿no? del estómago, y bueno, el problema del ambiente, del cuidado para que la sustentabilidad van de la mano. No es de uno, es de varios, es de todos, y nosotros. Yo la idea, la propuesta, la pregunta es ustedes, como alumnos, como futuros dirigentes, como futuros responsables de toda esta historia. También son responsables porque ya saben. Ahora, esa curvita con la cual empezamos la clase, esa la entendés fácil porque es tres sencillas, son una curva de doble entrada y que te está indicando el problema. ¿Y dónde estás vos? ¿Dónde están como estudiantes? ¿Dónde estamos como profesores? En la solución. O sea, en buscar, no es que tenemos, sino en buscar la solución. Volvé una para atrás en la anterior. Una cosita nomás, esa definición de UICN que dice mejorar la calidad de vida sin rebasar la capacidad de carga de los ecosistemas que la sostienen. O sea, es el desafío del desarrollo sustentable. Ahora, en la realidad, el ser humano está consumiendo más de lo que produce. O sea, el tipo de vida que llevamos los seres humanos hace que nosotros consumamos más de lo que producimos. Hay un grupo de investigadores que hay algo que llamaron el Día del Planeta. Y en el Día del Planeta ellos dicen qué día la Tierra consumió lo que produjo este año. Y ese día, cuando ellos empezaron hace como 15 años a denominar, por ejemplo, al principio decía que la Tierra consumió todo lo que produjo. Bueno, pero año a año ese día va bajando, ahora ya está por agosto. Ellos dicen, por ejemplo, lo calculan y dicen el 15 de agosto la Tierra se consumió todo lo que produjo este año, toda la producción de este año. ¿Y qué pasa con los meses que nos quedan hasta llegar a fin de año? Y bueno, es como que la Tierra consume capital, no producción. Entonces, es como que la Tierra está tomando capital a cuenta. Y entonces esto nos está diciendo que nosotros no estamos en un desarrollo sustentable. O sea, y encima, si este día cada vez es antes, lo que nos está diciendo es que cada vez es menos sustentable la manera de vivir que tiene el ser humano, con tantos lujos, tanta suntuosidad para algunos pueblos, para otros tanta pobreza. No está siendo sustentable la manera de producir. ¿No? Pero ese sería el desafío que tiene el desarrollo sustentable. O sea, nosotros lo que pretendemos en esta clase es que recién ahora empiezan quizás a nosotros trabajar en sustentable, que empiece de alguna manera los fundamentos del desarrollo sustentable, ¿no es cierto? En qué se basa y cuál es el desafío del ser humano de tratar de que este desarrollo sustentable sea una realidad, y eso se empieza de a poquito en cada ecosistema, tratando de que cada desarrollo, de que cada cosa que nosotros hagamos, que anda la sustentabilidad. La verdad que por ahora da la sensación que no estamos llegando, digamos, que estamos empeorando, no mejorando. Lidia, pero fíjate ahí lo que vos, voy a decir algo relacionado a lo que vos planteás. El poder adquisitivo, por ahí dicen, bueno, para vivir como viven los norteamericanos necesitamos 2 o 3 planetas, ¿no? Porque el alto consumo de energía, de alimentos, de petróleo que tienen ellos, con eso no va a alcanzar. Y no va a alcanzar, y el planeta se está demostrando que no va a alcanzar. Es un llamado de atención, no sé cuándo nos vamos a hacer cargo o se van a hacer cargo aquellos que tienen que hacerlo para que cambie y que esa curva no siga de mi parte, ya estoy. Yo le había pensado dejar una pregunta a los chicos. O sea, ¿qué plantean ustedes
para combatir el cambio climático o el efecto invernadero, como quiere decir. ¿Qué plantearían ustedes? ¿Plantar árboles, usar menos agua, usar menos energía? Pero que digan, que ustedes piensen una opinión que te preocupa el cambio climático y que vos lo que planteas es que para que haya menos dióxido de carbono en la atmósfera, se planten árboles. O consumir, nosotros en El Dorado consumimos, lo dice la cooperativa, 200 litros de agua por habitante. Entonces, tu planteo puede ser consumir menos agua, cuidar el agua. Esa es otra opinión. Pero necesitamos saber qué opinan ustedes y si esta clase, qué le dejó, qué le dice, porque es preocupante, porque es algo que pasa al salir de tu casa. Es algo que va a abrir los diarios, salir de tu casa. Todo eso está. Hay una fotito, mira que apenas es una transformación de la selva misionera, se va transformando en rosado, con hierba, con tabaco, con pino, etcétera, etcétera. Esta imagen realmente la pasamos siempre porque es más que nada, o sea, yo por es un llamado de atención, porque eso es acá en Misiones. Hablamos de la deforestación en la Amazonas, Bolsonaro, que no hace caso a nadie y sigue fumando. Esto es acá en la Ruta 14, chicos, de donde ustedes están, a 1 hora de viaje, está ese paso, esa zona de control, y muestra todas estas cosas que nosotros las mostramos y las sacamos en vivo, y son reales, digamos, son reales, no son imágenes de otros continentes, de otras realidades, son nuestra selva, me permito decir nuestra porque nos corresponde, y el cuidado de la naturaleza, del ambiente, está en manos de todos. Ustedes, ahora que pasan por la facultad, que conocen más que nunca. Bueno, eso es lo que yo tengo, Lidia, no sé si vos querés agregar alguna cosa. Sí, no, después había algunas cosas más en las diapositivas, pero eso, por ahí pueden ir leyendo sobre esto que decía, huella ecológica, huella de carbono, digamos, que son conceptos que se usan ahora para definir de alguna manera si estamos siendo sustentables o no estamos siendo sustentables en la manera en que estamos viviendo y produciendo. Un poco la pregunta que les hacía Juan acerca de si estamos viviendo, desarrollándonos en un sistema sustentable, me parece que está respondida, ¿no? De alguna manera no estamos logrando la sustentabilidad y todos tenemos un poquito de culpa, pero algo que se está discutiendo ahora en esta reunión internacional donde se están reuniendo todos por el del cambio climático, los países que más generan el problema de cambio climático. Y estos países, digamos, si uno sabe, Estados Unidos, Canadá, más, que más aportan al efecto, nunca se han hecho cargo de esa situación, ni lo están haciendo ahora. O sea, esto es un tema que son países poderosos, son países que defienden su forma de vida, que son los privilegiados de la tierra, que son los que consumen la mayoría de lo que se produce en la tierra, y no se encuentran reuniones internacionales donde todos los jefes de Estado toman compromisos con respecto al ambiente, no se está pudiendo hacer que se cumplan estos compromisos. O sea que, de alguna manera, eso que decía Juan, el hombre es inteligente y va a poder salir de esta situación, nosotros todavía no sabemos. O sea, nosotros todavía no sabemos si el ser humano, desigualdad y con la mezquindad que demuestran los países más poderosos, digamos, va a poder sortear el tema del cambio climático, que está siendo un problema y a brevedad, o sea, está siendo un problema que ya lo tenemos encima. Cuando nosotros hace unos años dábamos clase de ecología, hablábamos del futuro, de lo que va a pasar, un poco que nadie nos creía o decían que éramos alarmistas. Y ahora ya el problema está, el problema lo tenemos encima, el problema lo tenemos más rápido de lo que pensamos que lo íbamos a tener,
Y realmente el ser humano sí es inteligente, pero es muy mezquino y egoísta y no está pudiendo ponerse de acuerdo. Y entonces los países que más producen y que más contaminan y que más utilizan no están haciendo el esfuerzo. Y como dice Juan, nosotros podemos hacer el esfuerzo en pequeño, en cada proyecto, en cada consumo, pero eso no va a hacer que el cambio climático no sea realidad si no hay otros que funcionan de la misma manera, tratando de cuidar los recursos y de no consumir más que lo que deberían. Entonces esto es un tema de ética, hay muchos países que no la tienen a esta ética, hay muchos gobiernos de grandes países que no lo tienen a esta ética, y que se echan la culpa, que por qué no vino el representante de China, Xi Jinping, y no apareció, y que apareció solo de manera virtual, y se pelean por tonterías. Pero Estados Unidos, por ejemplo, si nosotros sacamos el consumo per cápita, es de los países que más problema trae al mundo. Y puede ser que el presidente de Estados Unidos, y puede ser que firme los acuerdos, antes ni siquiera iba, ni siquiera firmaba el Acuerdo de París, no estuvo firmado por él, ahora firma, pero después no hace nada. Entonces, la verdad que es medio decepcionante lo que uno ve y que no se está solucionando. Digamos, es bastante decepcionante. De todas maneras, yo creo que estas reuniones delatan de alguna forma cuál es el problema. Esperemos que en algún momento encontremos, no solo delatar el problema, o sea, no solo el diagnóstico del problema, no quedarnos nada más que con el diagnóstico, sino empezar a trabajar en cosas reales que sean una solución para bajar esta suba de temperatura del planeta que nos está complicando a todos. Bueno, eso era. Voy, sí. Che, Lidia, bueno el redondeo de ver la parte de la responsabilidad de los países. Claro, Estados Unidos tiene el 25% del CO2, son ellos. Pero bueno, ahora ellos volvieron a estar, ellos no estaban en el anterior y volvieron y se hablaba que un gesto de que podía cambiar su... Bueno, eso sería todo. Sobre la ética del manejo sustentable, del desarrollo sustentable. A lo mejor hay alguna opinión. Por mi parte, por ejemplo, con respecto a Estados Unidos y el consumismo, más que medidas de cosas sustentables, también hay que hacer como una concientización de no consumir en exceso, realmente consumir lo que se necesita, porque, por ejemplo, en Estados Unidos hay millones de toneladas de comida que se desperdician y al final nadie las come, y hay otras partes en el mundo en el que falta comida, por ejemplo, y ahí se dan todos nuestros recursos y es simplemente un desperdicio. Siempre es el problema de las grandes potencias que tienen todo el poder sobre el resto del mundo. Y eso está complicado de tratarse. Es buena la inquietud. Yo personalmente no sé cómo se hace. Bueno, yo creo que algunos países de la Tierra ya saben que el recurso no alcanza para todos en las cantidades que ellos consumen. Ya lo saben. Y la verdad que van a defender los privilegios. Por lo menos hasta ahora lo vienen haciendo. Entonces, para los demás países nos queda tratar de ponerlos en evidencia, de que cooperen un poco, de que nos queda eso, porque realmente da la sensación que no tuvieran esa ética que lleva el desarrollo sustentable, no, la dicen de palabra, pero no la ejecutan. Entonces, solo queda denunciar, declamar, tratar de alguna manera presionar para que esos países tomen algunas actitudes. Ellos tienen dinero y tienen tecnología, por ejemplo, para ir girando hacia el reemplazo del combustible fósil. Para ciertas cosas tienen la tecnología y el dinero para avanzar en eso. O sea, podrían hacerlo.
Entonces, bueno, creo que la jugada de los demás es tratar de presionar para que ellos cooperen, porque nosotros podemos cooperar, pero si ellos no cooperan, nos complican a todos. Por eso se llaman problemas globales, ¿no? A veces los produce uno, pero le van al globo, al mundo, a todos nos están aquejando problemas que están generados por algunos países poderosos. Bueno, no sé si quieren que veamos así rapidito lo que les pedimos en el práctico. ¿Les parece? A ver. Bueno, hay algunos, así como siempre, lecturas sugeridas. Y después la actividad en sí. Otra vez van a trabajar en grupos y abajo aparecen 4 situaciones de manejo diferentes. Manejo de bosque nativo con entresaca selectiva, manejo de plantación con especies exóticas, manejo de plantación de hierba y manejo de plantación de soja. Entonces están descritas sintéticamente estos tipos de manejo, que son los manejos convencionales, digamos, que se hacen en la zona. Y sobre eso le vamos a pedir que el grupo opine sobre la sustentabilidad de esos sistemas de producción. Entonces acuérdense que van a tener que opinar en lo económico, en lo ecológico y en lo social. O sea, ¿qué les parece que tienen a favor y en contra ese tipo de producciones? Entonces ustedes podrían decir, sí, ahí contratan mucha gente y la gente trabaja con buenas condiciones laborales, bueno, tendría la parte social bien. Y en la parte ecológica producen mal por esto o arruinan el suelo por aquello. Bueno, ustedes tienen que pensar, pero poniendo el foco en la sustentabilidad de cada uno de estos sistemas. Entonces les dimos distintas situaciones, la situación 1 y la 3 analiza el grupo 1, la 2 y la 4 el grupo 2, y después la clase que viene los compartimos en un ratito para que el otro grupo tenga la experiencia de los otros manejos. Pero ese sería el foco, o sea, ustedes tienen que estar pensando cada producción si ecológicamente es sustentable, y si no es sustentable, ¿por qué? ¿Qué es lo que está descuidando? ¿Qué recursos está descuidando? Bueno, eso se los explica en la introducción, que es lo que pretendemos que analicen. Después, lo que les comentaba hoy de la actividad 3 es leer una publicación que se llama Los restos que nos sobran en el bosque, que está en la bibliografía de la cátedra, y responder algunas preguntas, pero pensando en las situaciones que les tocaron analizar a ustedes. O sea, por ejemplo, esta publicación habla sobre cómo están compuestos los restos en el bosque. Bueno, ustedes analicen cómo están compuestos los restos, pero en cada situación que les tocó analizar a ustedes. O sea, imaginen cómo serían los restos vegetales en la situación que les tocó en el análisis de ustedes. Y el último que yo les decía, la pregunta 4, dice... Eso investiguen un poquito ustedes los tipos de estabilidad posibles en un ecosistema y opine qué estabilidad tiene la selva misionera. O sea, los grados de estabilidad, por ejemplo, pueden ser que sea resistente, que sea resiliente, que tenga estabilidad global, que tenga estabilidad local. Bueno, analicen qué es cada uno de esos tipos de estabilidad y cuáles les parece que son los que le corresponden a los ecosistemas nuestros. Bueno, no es muy complicado, es
para que ustedes lean y analicen. Y por eso, bueno, tienen otra vez hasta el lunes, como porque ya la semana que viene arrancamos con los últimos 2 temas, que son las regiones fitogeográficas del país y impacto ambiental, que es el último tema, digamos, de la materia. Entonces, bueno, esto lo vamos a subir ahora dentro de un rato al aula virtual para que ya lo tengan. Y bueno, el lunes si lo devuelven, nosotros le damos una corrección y lo charlamos el miércoles en la próxima clase, donde ya arrancan con el otro tema de regiones. ¿Está bien? ¿Está claro? Ok, profe. Sí, Bueno, entonces, si no hay dudas o consultas, nos estamos viendo el miércoles que viene. Le quería consultar si ya hay una fecha establecida para el segundo parcial. Y por ahora, la fecha que estaba en la planificación sería el 1 de Sí, diciembre, 1 de diciembre. según la planificación. Vamos bien con la planificación, o sea, vamos a tiempo. No se perdió ninguna clase, no siendo que el práctico de campo último nos complique por cuestiones climáticas, todo sigue como lo planificado. Claro, Después sería tendríamos... aproximadamente de acá a 2 semanas, para tener una referencia, estaría, según planificación, el segundo parcial. Pero vamos a ir viendo, ¿no? Porque 3 queda semanas. son 2 semanas de la clase que viene, ¿no? Claro, 2 semanas de los temas que vienen y 1 del práctico a campo. 3 semanas. Y después viene el parcial. Bueno, gracias. Bueno, y por ahora sí, estamos en tiempo y forma. Que se nos puede complicar es el práctico de campo, pero esperemos que no. ¿Puedo cortar la grabación? Sí, sí.